a tener la lectura en el Evangelio de San Marcos, capítulo número 5, y dice así la lectura. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Hasta aquí la lectura. Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, vamos entonces ahora a tener una palabra más de oración y luego vamos a meditar en este pasaje de la palabra del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, queremos llegarnos delante de tu bendita y santa presencia en esta hora para, humillados delante de ti, darte gracias por el Salvador nuestro, Jesucristo, y en su nombre, e invocando su nombre, queremos encomendar esta reunión para que por tu Espíritu tú guíes toda palabra que sea útil, buena, justa, correcta, que sea la palabra adecuada para cada necesidad en nuestras vidas, para que en nosotros haya un crecimiento espiritual. Tal vez para algunos la experiencia bendita de nacer de nuevo, viendo su condición de perdido pecador. Tal vez para otros que están convencidos de su salvación, pero no convertidos, pueda realizarse esta experiencia. Y para los que son convertidos puedan ser hechos santos y útiles para tus usos en fidelidad, en toda labor que tú puedas necesitar sea hecha en la mies de tu Hijo bien amado. Eterno Padre, tómanos en tus manos, guíanos por tu Espíritu, prepara nuestros corazones, abre nuestro espiritual entendimiento, abre también, Señor, mis labios, para que con humildad pueda hablar la santa, bendita y preciosa palabra de Dios, que tanto bien hace a nuestros corazones, pero a la vez también me guardes para no decir más de aquello que debe ser dicho, y me guardes para no decir lo que no debe ser dicho. Así, Señor, en tus manos benditas nos encomendamos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, por la gracia del Señor, vamos a meditar en esta experiencia conocida por los creyentes del Señor Jesús, que San Marcos, este siervo de Dios, que a los que les interesa escribir en la Biblia para que le quede como dato, era intérprete que traducía al apóstol Pedro los mensajes en sus predicaciones frente a los de habla griega. No fue apóstol, un siervo del Señor, sí un instrumento utilizado por el Señor para ser calificado como un santo hombre de Dios que habló y escribió, siendo inspirado por el Espíritu de Dios de una forma verbal, plenaria, e inspirado para escribir lo que Dios quería que quedara registrada. Cosas que él vio y oyó
otras que le fueron reveladas por el Espíritu Santo de Dios sin aún ser testigo tal vez de ellas propiamente, pero que el Señor se ocupó de revelárselas y que Él las pudiera escribir. Y también fue un hombre que en su casa en Jerusalén abrió sus puertas y la tenía abierta para la iglesia primitiva en Jerusalén, que la iglesia en Jerusalén, aunque esto como dato nada más, que se estima que en un momento fueron más de 10.000 creyentes convertidos, no obstante no se congregaban todos en un solo lugar, pues no había espacio suficiente para albergar a tantos creyentes, sino que eran en casas y en las villas, casas que se abrían y se constituían pequeñas congregaciones donde el Señor levantaba obreros, ministros del Evangelio, siervos de Jesucristo, dotaba también de hermanos con dones espirituales para la administración de la mesa del Señor, pero para el Señor era una sola iglesia, de carácter netamente espiritual, y física eran de muchas congregaciones. Y este siervo de Dios escribió esta historia real, textual, como Dios le dio para que escriba, vivida por el propio Señor Jesucristo, donde el martes pasado decíamos que muchos racionalistas, falsos intérpretes de la palabra de Dios, cuestionadores de la misma, cuestionan pasajes como este, por ejemplo, al decir que las palabras de un endemoniado no podían ser nunca inspiradas de Dios, a lo cual nosotros creemos que son las que Dios guió para que quedaran registradas, y por eso no quiere decir que el diablo tuviese autoridad sobre lo escrito, sino para que quedara como testimonio de la obra de verdad del Señor Jesús en favor de las almas. Y la realidad, y esto les abro el corazón, hace mucho tiempo que tenía este pasaje en el corazón, pero no lo tomaba, hasta que de pronto me pareció oportuno compartirlo con ustedes, pues contiene enseñanzas verdaderamente ejemplificadoras, aptas para la predicación del Evangelio, aptas también para valorizar todo lo que venimos diciendo con respecto a la veracidad absoluta de la palabra de Dios y a este compendio de escrituras que conforman el libro, la biblioteca divina de la palabra del Señor. Nada de lo que hacía el Señor era casual, nada era fortuito o espontáneo, sin haber meditado esto primeramente en oración con el Padre Celestial, y que el Padre Celestial lo realizara primeramente y Él lo hiciera sobre la tierra con las almas que el Padre les daba y que los guiaba a Cristo Jesús. No nos olvidemos nunca estas leyes de interpretación bíblicas, pues nadie venía al Hijo sin que el Padre primeramente lo guiara a su Hijo Jesucristo. Y luego que el alma tenía el encuentro con Cristo Jesús y se convertía y se salvaba,
Cristo lo enviaba nuevamente al Padre, porque eran del Padre. Tuyos son, decía Cristo en su oración, y me los diste. Ahora, Padre Santo, yo vengo a ti, y a los que me diste, yo te pido que los guardes, porque tuyos son. Misterios sublimes de la relación santísima de las tres personas de la Santísima Trinidad, del uno y trino Dios. Por lo cual, este pasaje de Cristo por el mar de Galilea, que no es otra cosa que un lago profundo, con tempestades, podríamos decir, inesperadas en algunos momentos, que muchas veces hundió muchas barcazas de pesca, un mar que era propicio para la pesca, pues de él vivían todos los de la región, aún la mayoría de los discípulos elegidos del Señor eran hombres rudos, pescadores, y que vivían, y todo el ministerio de Cristo, en su gran mayoría, fue alrededor de este mar de Galilea. Desde este mar el Señor propició mensajes trascendentales para la historia de la Iglesia, como el Sermón del Monte, y otras veces tenía preparadas barquillas para poder separarse un poco de la costa y desde allí hablar a las multitudes, que podían ser 5.000 hombres, 10.000 hombres o más, sin contar mujeres y niños, lo cual nos habla de una multitud mucho mayor que contando solamente los hombres, pues siempre las mujeres y los niños superan en cantidad a la cantidad de hombres. Y vinieron a la otra parte de la mar, a la provincia de los Gadarenos, una provincia conformada aproximadamente por 10 ciudades, una región que recibía este nombre, los de Gádara, o los Gadarenos, o los Gergesenos. Y vuelvo a repetir, ninguna de las acciones en vida del Señor Jesús fue casual. Vino con un propósito. Él tenía el mandamiento, la vocación y clara convicción de que Él había venido a los suyos y a los de la nación de Israel. No me bajes tanto el volumen porque me haces gritar más. Lo digo a Marco. Pues yo grito y él me baja el volumen y yo grito más. No me hagas esforzar. No me quites el espíritu. Entonces, queridos hermanos, nada hacía sin un verdadero y santo propósito. Y no podemos dejar de pensar que el propósito, como hemos cantado, tiene que ver con esto que él obraría, porque él sabía que su Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Sabía que había salido de Dios y a Dios iba, y en sus manos también estaba esta acción que realizaría con este pobre y miserable hombre cargado de espíritus inmundos. En una parte dice un espíritu, un hombre con un espíritu inmundo. Pero luego se va revelando que tenía su domicilio en los sepulcros. Y la ferocidad de tal hombre, la brutalidad de la fuerza de estos demonios en estos hombres, era que no lo podían contener. No lo podían contener, ni con cadenas,
ni con grillos. Pues aún, y yo me imaginaba cómo habrían hecho para poder encadenarlo en algún momento, porque no creo que haya sido un demonio mansito que haya permitido encadénenme, que yo voy a permitir. Seguramente con mucha fuerza y violencia, y entre muchos hombres ejercieron violencia sobre él para poder atarlo con cadenas y grillos. Pero ¿qué sucedía? Que las hacía pedazos, las rompía y gritaba, y nadie lo podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. ¡Qué espectáculo! Hermanos, de miseria humana. Pobre alma. Pobre alma. Pobre, mísera alma. Que todos le tenían miedo. Porque en otra parte dice que donde tomaba a cualquiera lo despedazaba. Le tenían miedo. Y allí fue Cristo. Allí fue Cristo. Porque la Escritura revela que no recorrió el territorio de los gadarenos. No salió a predicar el Evangelio en Decápolis, como dice allí en el mismo libro que tenemos acá, que fue por toda Decápolis anunciando en el 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que viene de 10 ciudades eran. No se quedó, Cristo no hizo eso, pero fue a buscar un hombre. Eso es lo importante. Bien dice la Escritura, Dios no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, mas Dios mira el corazón. ¿Quién de nosotros podría mirar ese corazón? ¿Quién de nosotros no lo descartaría para la obra del Evangelio? Eso nos habla de la diferencia insondable que existe entre la persona bendita del Salvador Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, de un Dios eterno en los cielos y del hombre terreno, cuyos pensamientos no son más altos que los que pueda llegar al pensamiento de su corazón, como son los pensamientos del Dios del cielo. Y a ese hombre fue a buscarlo. Esto creo que ya lo conté, pero lo repito por el honor, pues yo sé que muchos se olvidan y otros no lo han escuchado. Cuenta la historia evangélica que en el siglo de oro del Evangelio, allá por el 1800, que así se lo denominó, el siglo de oro, porque fue la expansión del Evangelio mayormente por todo el mundo. En una oportunidad, en una iglesia, el pastor no pudo llegar porque antes tenían que recorrer grandes distancias y el pastor no pudo llegar a horario a la predicación. Le fue imposible, porque eran en villas, en lugares que tenían que atravesar montes, a veces caminar mucho. No llegó. Y comenzaba la reunión y no había quien predicase el Evangelio entre los presentes, como nos puede pasar a nosotros. El otro día pasó a la escuelita de la mañana, ¿no? Que de repente quedó el púlpito solo, Alfredo estaba atendiendo algo en el fondo y no había predicador. ¿Quién se hubiese levantado
a predicar el Evangelio en ese momento, de los varones que estaban ahí? ¿Quién se hubiese levantado? Y miraron para el lado del pastor. Pero ¿y si no estaba el pastor? ¿Quién se hubiese levantado? Bueno, en esa oportunidad se levantó un humilde zapatero y repitió durante toda la reunión: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le salía otra cosa. Qué aburrido, ¿no? Un pobre zapatero, una pequeña congregación. Y en el último de los bancos estaba un hombre que por primera vez había asistido a una iglesia. Un joven que durante toda la reunión escuchó eso. ¿Y saben qué? Ese hombre se convirtió por esa predicación. No recuerdo el nombre ahora, pero fue luego en su vida uno de los más grandes evangelistas del siglo dorado del Evangelio. ¿Quién lo diría, no? Un hombre. Dios no busca multitudes, métodos, formas para expandir el Evangelio. Dios busca hombres, corazones que estén dispuestos a ser hechos útiles para la predicación del Evangelio. Tal vez este humilde zapatero que con mucho temblor, y como dice algunas veces una hermana con las piernitas temblando, habrá pasado: ¿qué digo, Señor? Y le salió eso, y le habrá ido a pedir perdón al Señor. Te pido perdón, Señor, porque no me salió otra cosa. Tantos años en la iglesia y no pude decir otra cosa, más que decir eso. Pero Dios, que mira los corazones, sabía lo que aquel joven que estaba ya sentado atrás necesitaba escuchar. Que creyera en Cristo como su Salvador y se convirtiera al Evangelio del Señor Jesucristo, porque ese hombre un día iba a ser hecho santificado y hecho útil para los usos del Señor. Y así lo fue, así lo cuenta la historia de la iglesia. Yo no recuerdo bien los nombres, pero sí la historia. Y es verdadera, es genuina. ¿Y puede ocurrir hoy? Puede ocurrir hoy. El Señor es el mismo. Él no cambia de métodos. No busca ser un Dios pragmático que necesite meter baterías en una iglesia para agitar las multitudes. No necesita meter cosas para emocionar los corazones de las personas. No necesita meter una música melodiosa cuando el pastor habla para que eso motive el corazón de las almas y lo enternezca. Y miren, les voy a hacer un ejemplo burdo y perdóneme la hermana que lo tome como ejemplo, pero la tengo acá. Es como que yo le pidiera a la hermana Karina, vamos a hacer una cosa. A partir del domingo que viene, cuando yo hablo, usted toque suavemente música para que los corazones se amolden al Evangelio y se emocionen. Toque algo que sea un himno que llame, especialmente cuando llamamos e invitamos a las almas, que ese corazón se conmueva. Pero Dios no busca eso. Dios no cambia el Evangelio bendito. Su amor es inmutable. Lo que pesa, lo que vale, lo que sirve,
lo que obra es el amor de Dios y su palabra bendita que no vuelve a él vacía. Y ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y este hombre estaba perdido. Y no solamente perdido por sus propios pecados, porque no es justo ni aun uno, y Dios no tuvo más misericordia de él que de otros, porque Dios no hace acepción de personas, sino que hizo esto en él para demostrar la profundidad, la altura, la grandeza, la anchura del amor de Dios que excede a todo entendimiento, que es capaz de compadecerse de un hombre en esta condición. Y no pensemos nosotros que si no tenemos demonios, somos mejores que este gadareno. Porque repetimos un dicho vulgar, pero seguro. Todos somos masas de un mismo, o al revés, me estoy equivocando. Somos bollos de una misma masa. Y yo lo viví eso. Porque cuando era pizzero, hacíamos una gran masa y con una espátula cortábamos un trozo, lo pesábamos y hacíamos un bollito y lo poníamos uno al lado. Todos pesaban igual. Y todos después, cuando lo estirábamos, en el molde de la pizza, salían todos iguales. Diferente un poquito al otro, pero todos iguales. Así somos todos nosotros. Y pensamos que no necesitamos a Cristo. Y que Él tiene que obrar en mi corazón. Porque tal vez te está buscando para que seas un hombre o una mujer de Dios y para Dios, aún en los tiempos que nos toca vivir. ¿Nos escandaliza el tiempo que vivimos? A Dios no lo escandaliza, pues lo conoce, lo sabe y nos ha puesto en este tiempo con un propósito, para obrar una obra. Y nos está llamando a cada uno por nombre. Y aunque te mantengas en un mutismo absoluto y de tus labios no salga una palabra, Dios la conoce toda y te sigue llamando. Este hombre, no nos dice el nombre, sino que era un gadareno y un endemoniado, apenas vio a Jesús descender del bote, hizo lo que cantamos en el segundo himno. A Jesucristo, ven sin tardar. Muchas veces me pregunto, y yo creo que puede ser así, que a pesar de ser de esta manera, habrá tenido un momento de lucidez también para acercarse a Cristo. Porque muchas veces las almas presas en determinadas situaciones se dan cuenta de la situación que viven. Algunos tienen la fe para acercarse a Cristo. Otros, a pesar de la condición y del lazo que ven en el cual están sujetos, no se acercan a Cristo, aunque tienen la invitación y se dan cuenta del lazo que tienen. Yo siempre les cuento de este vecino que tuve, al cual siempre me acuerdo de él, no lo puedo evitar, que terminó suicidándose, que estuvo a la puerta de mi casa, que me pidió que orara por él,
que le hablara del Evangelio. Pero no tuvo la fe para creer que Cristo lo podía librar de esos lazos de oscuridad que son más fuertes que estas cadenas de hierro. Porque estas cadenas de hierro las podía romper. Pero lo que tenía en su vida, en su corazón, dentro de él, por sí mismo, no se lo podía quitar. Y lo atormentaba. Y yo no creo que haya sido una persona insensible para no sentir los dolores que se producía al golpearse contra las piedras. ¿A ustedes les parece que se golpearía y andaría como si nada? Sangrando, desnudo, lastimado, con frío por las noches, con calor por el día, alejado de la gente, repudiado por la gente. Pero cuando vio a Cristo, se acercó a él. Inmediatamente, toda esa huesta, esa legión que tenía dentro, hizo lo que tiene que hacer todo aquel que está frente a la persona de Cristo. Postrarse en tierra y adorarle. Porque así dice Filipenses, para que toda lengua le confiese y toda rodilla se doble delante de él. Y estos no podían dejar de hacer eso, aunque eran demonios. La historia nos cuenta que Dios envió a todos esos demonios, que era una legión, que se entienden una legión de romanos, de 6.000 soldados, tal sería la cantidad de inmundicia y de demonios que tendría dentro esta persona. Y los expulsó. Y los envió a un hato de puercos que había cerca, los cuales se arrojaron todos a la mar. Y no nos vamos a detener en eso, hablar de demoniología. Demoniologías, no sé si está bien dicho. Vamos a hablar de lo que le sucedió a este hombre. Porque apenas Cristo lo libró, sucedió algo en él. Nos cuenta la historia bíblica, y por eso hice toda la introducción esa, verbal, plenaria, inspirada de Dios, porque esto fue verdad. Cuando le hicieron esto, no solamente lo libró de todas estas cosas, sino que él mismo se sentó en el 15. Se sentó y vestido. Ya le habían conseguido ropas, porque hasta ese entonces andaba desnudo, como una bestia, y hasta podríamos decir inhumana. Vestido. Y fíjense esto tan hermoso. Y en su juicio cabal, en su razonamiento, en su total entendimiento como ser humano, y mucho más aún todavía. Y ahora vamos a ver un texto que nos habla de esto con mucha claridad. Y esto causó miedo en los que lo vieron y pidieron a Cristo que le rogaran que se fuera de sus términos. Miren ustedes, en vez de admirarse de ver lo que Dios había hecho en este hombre, tuvieron miedo. Por eso dice en Apocalipsis, ni los temerosos entrarán al reino de los cielos, porque no quiere decir que todos los que tienen miedo de Dios crean en Dios. Eran temerosos, pero lo que temían era
que al final se quedaran sin cerdos, por lo que había hecho antes. No vieron en él al Señor. Y en el 18 dice, y entró de nuevo en el barco. Y el gadareno le rogaba, porque así nos dice, el que había sido fatigado del demonio, para estar con él. Para estar con él. ¿Cómo no amarle? Al que mucho se le perdonó, mucho más ama. Si yo soy consciente, en mi cabal juicio de lo que Dios me perdonó y me perdona, no puedo dejar de hacer otra cosa que amarle. Y amar su palabra. Y luchar contra todo aquello que me quiera alejar de ese amor. Pues si hay algo y hay alguien que no quiere que amemos al Señor y a su palabra, es el enemigo de nuestras almas. Pues Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y hermanos queridos, nuestro hermano hoy habló de la oración de Ana, de sus aflicciones, y vivimos tiempos realmente angustiosos donde tenemos que orar mucho. Y no es por hacer y meterme en ningún aspecto de lo que en este tiempo se está viviendo, no solamente en este país, en el mundo. ¿Cuánto deberíamos desear estar más cerca de Jesús que nunca? Bien lo dijo él, y en eso alabo al Señor. Porque les voy a ser sincero, ¿sabe cuándo decidí este pasaje? Cuando el hermano estaba hablando. Tenía otra cosa para decir. Pero así obra el Señor. Tenía 2 o 3 pasajes y no sabía cuál. Y toda la semana estuve orando, ¿eh? Y a veces pasa, los que predican saben que es así, ¿no? Florencia dice que sí. Llega el momento, a veces estamos acá parados. Ayer contaba el hermano Ricardo Parenti, que nuestro hermano amado, que muchos de acá o algunos lo han conocido, Jorge de Rico, tenía que hablar en una jornada bíblica fundamental, y en un momento cuando ya le tocaba hablar a él, lo codea y le dice, anda a orar por mí al baño, porque me olvidé lo que tenía que hablar. No, me dijo Jorge, ¿se olvidó? Sí, me olvidé. Anda a orar por mí. Y me fui, dice. Me fui a orar al baño por Jorge, para que el Señor le dé la palabra. Cuando volví, ya Jorge estaba hablando y tuvo un mensaje magistral, pues era un orador de primera línea, un predicador. Extenso, sí, que para él 1 hora y media era la introducción. Después empezaba a predicar. Los que lo conocieron saben que era así. Nosotros más de uno saldría corriendo. 1 hora y media, y por eso se lo conocía como los prolegómenos de Jorge. 1 hora y media hablaba. Bueno, ahora vamos a entrar en tema, decía. Y recién, ¿eh? No tenía temor de hablar lo que Dios le diera que hablase. Pero lo cierto es que es así. Y seguramente que hay alguno aquí que está necesitando esta palabra. Porque necesita tener la experiencia de este hombre, no la de poseer demonios, Dios lo libre, sino de tener este encuentro con Cristo y pasar a hacer algo, como decíamos recién, para estar con Él.
Y Jesús no le permitió. ¡Qué malo! Si podía haberlo agregado a su séquito, a sus seguidores, al grupo que estaba con él. Pero no se lo permitió, porque él ve más allá. Él veía esas 10 ciudades con almas necesitadas que vieran lo que Cristo había hecho en él. Ve a casa y cuenta allí las cosas que Cristo ha hecho en ti. Y puede ser que los de allí, ¿cómo dice? Lo buscarán también. Ya no porque lo siguieran, sino porque escucharan lo que este hombre, hermano en Cristo, tenía que decir. Me atrevo a decir hermano en Cristo porque quiero tener esta confianza de que un día también le conoceremos, como conoceremos a Juan Carlos, que lo aprendí a amar en todos estos meses que estuvo internado. No lo conocí nunca personalmente, no tuve el gusto, pero todas las mañanas lo recordaba en oración, porque sabía que aunque nosotros tal vez nos olvidamos, porque una cosa va superponiendo la otra y otra necesidad, él estaba allí, internado, en un lecho, tal vez entubado, tal vez no, sostenido por la mano del Señor, pero estaba ahí, hasta que finalmente el Señor decidió ascenderlo. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin, en celestial mansión, un hermano colportor que repartía tratados y Biblias cuando podía, y Nuevo Testamento cuando tenía. No importa la forma en que Dios se lo llevó, eso no lo hizo más santo. Lo hizo santo de la manera en que se entregó al Señor y sirvió al Señor. Lo demás lo entregamos en las manos del Señor. Él sabe, nosotros no. No hagamos juicios, pues, de la sabiduría de Dios. Lo cierto es que no le permitió. Y le habla, y le dice, vete a tu casa a los tuyos, y cuéntales, cabalmente. Este juicio cabal, vuelvo a repetir, es muy importante. En su sano juicio, en un entendimiento claro, sano, correcto, una razón perfecta. Cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y sobre todas las cosas, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Somos conscientes? Voy a hablar para los que somos salvos. La misericordia que tuvo conmigo, de dónde me sacó, de dónde me levantó, y de no haber sido salvo, ¿dónde estaría yo? Capaz que yo no estaría ya vivo, por la miseria en la cual hubiera vivido, conociendo mi perverso corazón y lo que es capaz de hacer. Los pentecostales le echan la culpa a los demonios. Nosotros hay endemoniados, por supuesto. Pero mira tu corazón, perverso y engañoso más que todas las cosas. Y si hay algo que tu corazón perverso y engañoso va a hacer, es engañándote
creyendo que tienes a Cristo y no lo tienes. Y no lo tienes. Porque te engaña. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y miramos al vecino. Cuando tengo que mirar, acá. A este hombre y a este corazón. Yo cuando fui joven, ya digo, bueno, porque ya está. Aprendí esto. Yo le tenía mucho temor a todas esas cosas espirituales. Y un día aprendí, ¿realmente tengo que tener temor de lo que hay? Esto me tiene que dar temor. Lo que es capaz de hacer y las cosas que pueden llegar a salir del corazón del hombre. Que de él salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las codicias locas y dañosas, el amor al dinero, las perversiones. No son demonios. El hombre es capaz de generar en sí mismo, pues tiene toda esa fuente de iniquidad que el diablo sembró cuando en él metió el pecado. Misericordia, porque es bueno y misericordioso, decíamos el otro día. Por lo cual, es la invitación de siempre. Es la invitación de siempre. Vuelvo a repetir, quitemos los demonios de lado y veamos la experiencia del hombre. Y de tu experiencia. Y de mi experiencia. Debemos rever nuestra experiencia de salvación. Algunos dicen, sí, yo soy salvo, alguna vez creí, alguna vez levanté la mano. Bueno, le aviso que los ahogados se mueren con la mano levantada. Ningún ahogado se muere con las manos bajo el agua. Notable, ¿no? Lo último que se ve de uno que se ahoga son las manos. Que la saca pidiendo ayuda. Bueno, muchos creyentes que se dicen ser creyentes se van al infierno con la mano levantada. No es señal de nada. Sí, si hacemos lo que dice la palabra de Dios, ve y cuenta para que vean en ti lo que Dios ha hecho. Lo que habla, más que lo que decimos, es lo que somos. Cuando uno se convierte, se produce, y para terminar, hermanos queridos, lo que dice en 2 Corintios 5, muy conocido el texto, que cada vez que lo leo me acuerdo de la hermana Liliana Rivero que me lo hacía acordar. No me acordaba cómo empezaba. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién de nosotros está en Cristo? Estar en Cristo quiere decir ser un renacido. Tenemos esa total seguridad. Puedo levantarme y decir, yo estoy en Cristo porque Él me salvó, me perdonó mis pecados y me dio la vida eterna. Y estoy seguro que si hoy me muero, me voy al cielo con Él. De modo que si alguno está en Cristo, bueno, va a seguir siendo la vida que hacía siempre, no va a haber diferencia, no se va a notar. ¿Eso dice el texto? ¿Qué nos dice? ¿Lo quieren leer todo junto? ¿Lo leemos? De modo, a ver fuerte, ¿eh? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿No lo vemos al Gadareno ahí? ¿No lo vemos al Gadareno? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sentado a los pies de Cristo,
limpio, vestido, contemplando a su Señor, en su cabal juicio. Ya no había locuras en él. Quería estar con Jesús. ¿Cuánto lo amó a Jesús? Pero entendió algo, la obediencia. Miren lo que es una nueva criatura. Inmediatamente entiende la obediencia. Pues cuando Cristo le dijo eso, ¿él qué hizo? No, yo me quiero ir contigo, no me dejes acá con todos estos. Esto me trae malos recuerdos. No puedo estar acá, recorrer esta ciudad donde todo el mundo me conoce, me da vergüenza. ¿Eso hizo? Dice la palabra. Bueno, ahora no lo voy a buscar. Pero fue por toda Decápolis, anunciando y contando y mostrándose. Sí, ya para no volver a ojear, porque la hora se nos va. Y esto recién empieza, ahora viene la otra parte. A algunos les causa gracia, a otros no. Yo sé que eso no es un chiste agradable para algunos. Más para los que viven de esto. Queridos, me hace acordar a Pablo cuando decía, ¿qué dirán estos que me conocían cuando perseguía la iglesia? No dirán, ¿no era este el que antes perseguía y mataba a la iglesia y ahora anuncia el Evangelio? ¿Por qué nos tiene que avergonzar eso? Busca a Cristo, que te haga nueva criatura, que te dé nueva vida y no te va a dar vergüenza anunciar lo que Él ha hecho en ti. Las cosas que ha cambiado en tu vida. Cuando no existe esta experiencia genuina, no hay caso. No hay caso. Vivimos envueltos todavía en lazos de oscuridad que no nos permiten abrir la boca y contar y cortar con las cadenas y los grillos que este mundo nos quieren imponer. Pero primero, acércate a Cristo. Ve a Él. A Jesucristo, ven sin tardar. Acércate a Cristo. No a mí, yo soy uno más que tengo que ir a Cristo. Y a sus pies reconoce tus pecados. Pídele perdón por tus pecados, por tu indiferencia, por tu flojedad, por tu vida paupérrima como creyente, si es que eres creyente. Y entrégate al Salvador para que haga de ti una criatura nueva y puedas anunciar las grandes cosas que Cristo no hará en ti o puede llegar a hacer, las cosas que Él ha hecho en ti. Si uno puede llegar a decir esto solamente, el Señor perdonó mis pecados. Perdonó mis pecados y me dio vida eterna. Deudor soy a Él para toda la vida. Y obedecer. Ve y cuenta. Ve y haz. Sé hecho útil para los usos del Señor. Sé como aquel joven que lo único que escuchó era cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego el Señor lo envió a las misiones, donde cientos de almas, miles de almas, recibieron al Señor Jesús como su Salvador personal. ¿Puedes creer esto, que Dios haga eso en ti? ¿Podemos creer que Dios puede hacer algo en nosotros? Es que hoy cuesta tanto que un alma se convierta.
Dios no necesita métodos. Vuelvo a repetir. Dios necesita hombres y mujeres que se entreguen en sus manos y testifiquen, que conozcan la palabra, que hablen iluminados por lo que ya está escrito y que se ajusten a la sana doctrina. Y veremos si es capaz o no de hacer lo que quiere hacer en tu vida. Qué pregunta, ¿no? Cada uno responde en su corazón. Cada uno responda. Dios está buscando eso entre las filas, ¿eh? Dios busca eso. Y conoce los corazones. Y conoce. No necesita que nadie le diga nada. Pero si alguno quiere decírselo, que se lo diga en lo íntimo de su corazón. Como el alfarero rompe mi vida, hazme de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.